En este video les presentaremos el tema de polímeros. El tema que le vamos a presentar es uno de los más importantes de la materia de química y en el uso diario, asimismo como en la ingeniería civil, porque los polímeros se utilizan todos los días en la vida cotidiana y en obras civiles, como en cimentaciones, techos, entre otros. Pero, ¿qué es un polímero? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué características nos podemos encontrar de este material? Tipo de polímeros y cómo se utiliza en la construcción. En este video te lo explicamos. Un polímero es un compuesto molecular que se distingue por tener masa molar grande, que abarca desde miles a millones de gramos y por estar formado por muchas unidades repetidas. Las propiedades físicas de los polímeros, como la viscosidad, la presión osmótica y el punto de congelación, son muy diferentes de las moléculas pequeñas. Por ejemplo, los polímeros pueden presentar alta viscosidad en solución debido a su gran tamaño molecular. Además, la presión osmótica de las soluciones de un polímero es baja debido a su gran masa molecular. Entre los polímeros naturales se encuentran las proteínas, los ácidos nucleicos, la celulosa y el caucho. La mayoría de los polímeros sintéticos son compuestos orgánicos. Los ejemplos más comunes son el nylon, el dracón, la lucita o el plexiglas. El desarrollo de la química de los polímeros empezó en la década de 1920 con la investigación del comportamiento desconcentrante de ciertos materiales, incluidos la madera, la gelatina y el caucho. Por ejemplo, cuando el caucho, cuya fórmula empírica conocida es C5H8, y se disolvía en un disolvente orgánico, la disolución presentaba propiedades poco comunes, como una viscosidad alta, una presión osmótica muy baja y una disminución insignificante del punto de congelación. Estas observaciones sugerían que en ciertas sustancias existían solutos con una masa molar extremadamente grande, lo que indicaba la posible presencia de moléculas gigantes. Sin embargo, los químicos de aquella época no estaban preparados para aceptar la idea de que pudieran existir estructuras de dimensiones moleculares tan grandes. En su lugar, postularon que materiales como el caucho natural o el resinoide estaban formados por agregados de pequeñas unidades moleculares, como el C5H8 o el C10H16, las cuales se mantenían unidas únicamente por fuerzas intermoleculares débiles. Esta creencia errónea persistió durante muchos años hasta que el químico alemán Hermann Staudinger a principios del siglo XX realizó una serie de investigaciones que revolucionaron la química orgánica. Staudinger demostró con evidencia experimental que estas sustancias no eran simples asociaciones de moléculas pequeñas, sino verdaderas macromoléculas, es decir, moléculas de tamaño colosal, constituidas por miles de átomos enlazados mediante enlaces covalentes. Esta idea fue inicialmente muy polémica, pero con el tiempo se comprobó su validez, y Staudinger recibió el Premio Nobel de Química en 1953 por su trabajo pionero en este campo. Una vez que se comprendió la estructura y naturaleza de las macromoléculas, se abrió un nuevo camino en la ciencia, la fabricación y estudio de los polímeros, los cuales hoy en día están presentes en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde los materiales plásticos, las fibras textiles, los adhesivos y recubrimientos, hasta los componentes biológicos como las proteínas, el ADN y los polisacáridos. Todos ellos son polímeros. Se estima que alrededor del 90% de los químicos actuales, incluidos los bioquímicos, trabajan directa o indirectamente con polímeros, ya que estos materiales son esenciales tanto en la industria como en la investigación científica. Los polímeros están formados por unidades más pequeñas llamadas monómeros, que se repiten a lo largo de la cadena molecular. Cuando los monómeros se unen entre sí, lo hacen a través de reacciones químicas de adición o de condensación, dependiendo del tipo de enlace que se forme y de si se libera o no una molécula pequeña como agua o alcohol. Los polímeros sintéticos como el polietileno,
El polipropileno o el teflón se producen artificialmente en laboratorios e industrias, imitando procesos que también ocurren en la naturaleza. Por otro lado, los polímeros naturales, como la celulosa, la queratina y el colágeno, son esenciales para la estructura y funcionamiento de los seres vivos. Su estructura molecular es la que define sus propiedades físicas y por lo tanto sus aplicaciones, por lo que si los clasificamos de acuerdo a su estructura molecular, tenemos polímeros lineales. Se puede pensar en ellos como espaguetis muy largos. Sus monómeros se unen de extremo a extremo, formando cadenas flexibles y no ramificadas. Esto permite que las cadenas se empaqueten de manera eficiente, lo que se traduce en materiales con mayor densidad y mayor resistencia. El polietileno de alta densidad es un claro ejemplo de ello. Polímeros ramificados. Aquí la cadena principal tiene ramificaciones laterales, como las ramas de un árbol. Estas ramificaciones impiden un empaquetamiento eficiente de las cadenas, lo que resulta en materiales con menor densidad y también con menor cristalinidad. Un ejemplo es el polietileno de baja densidad. Los polímeros reticulados son los más rígidos. Se forman cuando las cadenas lineales se unen entre sí mediante enlaces covalentes fuertes, creando una red tridimensional. Esta estructura los hace duros, rígidos y resistentes al calor y a los disolventes, como en el caso del caucho vulcanizado o a las resinas epoxi. Pero ahora, ¿cómo se construyen estas macromoléculas? El proceso químico se llama polimerización y existen dos categorías principales, las cuales ya se habían mencionado. Primero está la polimerización por adición. En este mecanismo, el monómero se incorpora completamente a la cadena en crecimiento, sin que se pierdan átomos o moléculas pequeñas en el proceso. Es como si las unidades se sumaran una tras otra. Este tipo es muy común para la creación de polímeros como el polietileno y el PVC. Luego está la polimerización por condensación. En contraste, en esta reacción, los monómeros se unen y al hacerlo, se liberan subproductos de baja masa molar, usualmente una molécula pequeña como agua o ácido clorhídrico. Es un proceso de condensación que da origen a polímeros como el nylon o el poliéster. Entender estas diferencias en estructura y formación es lo que nos permite manipular y diseñar polímeros con las propiedades específicas que en la ingeniería civil sean útiles. La constante investigación en esta área sigue abriendo puertas a materiales más ligeros, más resistentes y sobre todo más sostenibles. Ahora bien, los polímeros no son todos iguales. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos, los naturales y los sintéticos. Entre los polímeros naturales se encuentran proteínas, los ácidos nucleicos, la celulosa, que forma parte de las plantas, y el caucho natural, también conocido como polisopreno. Estos polímeros existen en la naturaleza y cumplen funciones fundamentales, desde formar tejidos biológicos hasta brindar soporte estructural a los organismos vivos. Por otro lado, los polímeros sintéticos son aquellos creados por el ser humano a partir de compuestos orgánicos. Los más comunes son el nylon, el poliéster, el polietileno y el plexiglas. Estos materiales han revolucionado nuestra vida cotidiana. Los encontramos en envases, fibras textiles, pinturas, adhesivos y un sinfín de aplicaciones más. El desarrollo de la química de los polímeros comenzó en la década de 1920, cuando los científicos se interesaron en materiales que presentaban comportamientos poco comunes, como el caucho, la gelatina o la madera. Por ejemplo, el caucho disuelto en ciertos solventes mostraba propiedades inusuales, una viscosidad muy alta, baja presión osmótica y apenas cambios en su punto de congelación. Estas observaciones llevaron a pensar que se trataba de sustancias formadas por moléculas extremadamente grandes, pero al principio esta idea no fue aceptada por la comunidad científica. Fue gracias a los estudios del químico Hermann que se demostró la verdadera naturaleza de los polímeros, moléculas gigantes formadas por la repetición de unidades pequeñas llamadas monómeros.
Su trabajo marcó el inicio de una nueva era de la química, permitiendo entender por qué estos materiales tienen propiedades tan diferentes y útiles. Desde entonces, los polímeros se han convertido en pilares de la industria moderna y de la ingeniería, y su estudio continúa siendo una de las ramas más activas e importantes dentro de la química actual. Los polímeros como materiales de construcción. Los requerimientos para la construcción de una casa han cambiado con el paso de los años, y ahora se incluyen mejoras en la eficiencia energética, retardantes al fuego, conveniencia y costos de contención. La construcción de casas modernas hace un extenso uso de los polímeros, y hoy en día los materiales usados son una combinación de polímeros naturales y sintéticos. Además, los materiales incluyen polímeros orgánicos, tales como la madera y el plástico, así como polímeros inorgánicos, como el vidrio y el cemento. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad se usa en tuberías, del mismo modo que el PVC. Este se emplea también en forma de láminas como material de construcción. Muchos plásticos se utilizan para aislar cables e hilos, y el poliestileno aplicado con forma de espuma sirve para aislar paredes y techos. También se hacen con plástico marcos para puertas, ventanas y techos, molduras y otros artículos. Para conseguir estas aplicaciones en ingeniería, con frecuencia se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad determinada. Tal es el caso de los antioxidantes que protegen al polímero de degradaciones químicas causadas por el oxígeno o el ozono. De una forma parecida, los estabilizadores lo protegen de la intemperie. Los plastificantes producen un polímero más flexible. Los lubricantes reducen la fricción y los pigmentos colorean los plásticos. Algunas sustancias ignífugas y antiestáticas se utilizan también como aditivos. Entre las ventajas que se tiene al usar los polímeros son moldeables, ya que pueden dar cualquier forma por medio de diferentes técnicas. Presentan una variedad de flexibilidad dependiendo de las características del material que se requiera. Una vez instalado el material no requiere mantenimiento constante. Tiene un alto tiempo de vida. Dependiendo del uso se puede variar la resistencia del plástico, ya sea para obtener un producto altamente resistente, ya que se puede usar como una viga o una columna, o en un recubrimiento térmico. Por último, posee una gran resistencia a las sustancias químicas, líquidas y gases. Soportan altas y bajas temperaturas y presiones, y son resistentes a la degradación por bacterias. Desventajas. Las desventajas que presentan algunos polímeros es que no pueden reutilizarse o reciclarse cuando termina su tiempo de vida útil, significando un problema ambiental de difícil solución, sobre todo en las grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y compleja para las autoridades encargadas de la recolección y disposición final de los residuos. Mientras que algunos polímeros como el polietileno o el polipropileno pueden reciclarse con relativa facilidad, algunos requieren procesos complejos que no siempre son rentables o accesibles, generando preocupaciones ambientales por la acumulación de residuos plásticos. Adicionalmente, el desarrollo y la producción de ciertos polímeros de alto desempeño implican un costo inicial elevado en comparación con materiales tradicionales, lo que, si bien se compensa por una durabilidad y bajo mantenimiento a largo plazo, puede representarse un obstáculo para los proyectos con presupuestos limitados. Con la información recabada de este video, esperamos que sea más fácil entender qué es un polímero y de una forma más clara y sencilla. Muchas gracias por su atención. Gracias.